¿Te has preguntado alguna vez por qué estás aquí, en este preciso momento de la historia? ¿Qué propósito tiene tu vida en medio de un mundo que a menudo parece tan sombrío y caótico? Es una pregunta tan antigua como el mismo tiempo. ¿Qué espera Dios de mí? Y, aún más, ¿por qué parece que el llamado de Dios va más allá de nuestras propias luchas personales? Hoy vamos a sumergirnos en esta pregunta: ¿por qué Dios nos llama a ser portadores de esperanza? Porque más allá de nuestras preocupaciones, nuestros desafíos y nuestras limitaciones, hay un propósito divino que supera todo entendimiento. Tú y yo, como hijos de Dios, hemos sido escogidos para algo increíblemente poderoso: ser la luz en medio de la oscuridad, la antorcha que aviva la esperanza en los corazones abatidos. Pero seamos realistas. Vivimos en un mundo lleno de incertidumbre. A diario, las noticias nos bombardean con desastres naturales, conflictos políticos, injusticia social y el sufrimiento de millones. Algunas veces, incluso en nuestras propias vidas, enfrentamos tormentas que nos hacen preguntarnos: ¿dónde está esa esperanza de la que nos habla la Biblia? Quizás, en esos momentos, sentimos que cargar con el llamado de ser portadores de esperanza es una tarea demasiado grande para nosotros. ¿Cómo puedo ser yo un reflejo de esperanza cuando mi vida ni siquiera está en orden?, podrías estar pensando. Y es precisamente ahí donde comienza nuestra conversación. Porque lo que tú crees que te descalifica, Dios lo usa para calificarte; lo que tú ves como debilidad, Dios lo transforma en fortaleza; y lo que tú llamas imposible, Dios lo llama una oportunidad para mostrar su gloria. Jesús nos dijo en el Evangelio de Mateo capítulo 5, versículo 14, «Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder». ¿Te das cuenta de lo impactante que es esto? Jesús no está sugiriendo que seamos luz, Él está declarando que lo somos. No es opcional. Es nuestra identidad. Tú eres luz. Tú eres esperanza. La pregunta, entonces, no es si este llamado es real. Lo es. La pregunta verdadera es: ¿estás dispuesto a abrazarlo? La esperanza no es algo que simplemente damos, es algo que somos. Cuando permitimos que el amor de Dios transforme nuestras vidas, ese amor rebosa y alcanza a quienes están a nuestro alrededor. Pero, ¿cómo logramos esto en un mundo tan roto? No es algo que podamos hacer en nuestras propias fuerzas. La clave está en volver a la fuente, en recordar que no llevamos nuestra propia luz, llevamos la de Cristo. En Juan capítulo 8, versículo 12, Jesús afirmó: «Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Así que, siendo portadores de su luz, también llevamos su esperanza. Hoy vamos a explorar juntos cómo Dios nos equipa, nos llama y nos empodera para ser portadores de esperanza. Pero, antes de profundizar, déjame preguntarte: ¿estás listo para entender lo que significa abrazar este llamado en tu vida? Porque una cosa es cierta: la esperanza no se trata solo de palabras bonitas o buenos deseos. La esperanza del Evangelio es poderosa. Es acción. Es transformación. Es vida. El mundo de hoy, con todas sus sombras, no es tan diferente del mundo que encontramos en la Biblia. Piensa en los tiempos de Noé, cuando toda la humanidad parecía desviada de los caminos de Dios, Génesis capítulo 6, versículo 5. O en la esclavitud de los israelitas bajo el yugo opresor de Egipto, Éxodo capítulo 1. O en los días de los profetas, cuando Israel fue exiliado y dispersado por haber abandonado los mandamientos de Dios. Sin embargo, en cada una de estas situaciones, vemos un patrón claro: cuando todo parecía estar perdido, Dios envió a alguien con propósito, con un mensaje, con esperanza. ¿Por qué? Porque Dios no se ha dado por vencido con su creación. Y no lo hará. Tú y yo somos parte de esa historia continua. ¿Sabías que la palabra esperanza aparece más de 150 veces en la Biblia? No es coincidencia. Es un recordatorio constante de que la esperanza no es una emoción pasajera ni una ilusión vana. Es una promesa para quienes confían en el Señor. En Romanos capítulo 15, versículo 13, el apóstol Pablo nos dice: «Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo». Aquí no solo vemos la esperanza como un don, sino como un resultado de la fe y el poder del Espíritu. ¿Qué significa esto para nosotros? Para ser portadores de esperanza no necesitamos depender de nuestras propias fuerzas, es el Espíritu Santo quien la hace florecer en nuestra vida.
Hablemos de Jesús, el portador de esperanza por excelencia. Durante su ministerio, Jesús no solo sanó a los enfermos y levantó a los muertos, sino que también restauró a quienes estaban en el borde del abismo emocional y espiritual. En el Evangelio de Juan capítulo 4, Jesús se encuentra con una mujer samaritana en un pozo. Ella no solo estaba cargada de vergüenza por su pasado, sino que también vivía rechazada por su propia comunidad. Pero Jesús, conociendo cada rincón de su corazón, le ofreció algo mucho más valioso que agua física, le ofreció esperanza. El que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Juan capítulo 4, versículo 14. Imagina el impacto de esas palabras en ella. Esa mujer, que momentos antes estaba evitando a las personas, se convirtió en una evangelista, corriendo a su pueblo para proclamar: «Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho, ¿no será este el Cristo?». Juan capítulo 4, versículo 29. Así como Jesús renovó la vida de esa mujer, Él quiere hacer lo mismo contigo y a través de ti. Pero a menudo, creemos que nuestros errores o nuestras debilidades nos descalifican para este llamado. Nada más lejos de la verdad. Moisés tartamudeaba, pero fue el portavoz de Dios ante el faraón. Gedeón se consideraba el más débil de su familia, pero lideró a Israel en una gran victoria. Jueces capítulo 6. Pedro, a pesar de negar a Jesús 3 veces, fue el líder sobre el cual la iglesia fue edificada. La Biblia está llena de ejemplos de personas comunes e imperfectas que Dios usó para llevar esperanza a otros. Tú no eres la excepción. Sigamos reflexionando sobre nuestro papel como portadores de esperanza. A menudo, vemos el panorama general del mundo y pensamos que la tarea es abrumadora. ¿Cómo puedo yo, una sola persona, hacer una diferencia? Pero aquí es donde debemos recordar cómo trabaja Dios. Él no necesita grandes multitudes, pequeñas acciones de fe pueden desencadenar cambios eternos. Esto nos lleva a una de las parábolas más poderosas que Jesús compartió, la del grano de mostaza. En Mateo capítulo 13, versículos 31 al 32, Jesús dijo: «El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es más pequeño que todas las semillas, pero cuando ha crecido, es mayor que las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y anidan en sus ramas». Este pequeño grano se convierte en un refugio, un espacio vital para muchos. ¿No es eso exactamente lo que Dios quiere que seamos? Por pequeñas que sean nuestras acciones, cuando vienen del amor de Dios, se convierten en algo grande, algo eterno. Pero no se trata solo de palabras o actos simbólicos. Se trata de vivir una vida transformada que inspire a otros a buscar a Dios. En Efesios capítulo 4, versículo 1, Pablo exhorta: «Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados». Nuestra vocación como cristianos no es simplemente ocupar un asiento en la iglesia, es ser las manos y los pies de Cristo, llevando su mensaje a cada rincón de nuestra vida, ya sea en nuestra familia, en nuestro trabajo o en nuestra comunidad. Esto no significa que tengamos que ser perfectos. De hecho, cuando somos honestos acerca de nuestras luchas, mostramos cómo la gracia de Dios opera incluso en medio de nuestras imperfecciones. Es ahí donde radica la verdadera esperanza, no en nosotros, sino en lo que Dios puede hacer a través de nosotros. A veces olvidamos que la esperanza no es solo para aquellos que parecen estar al borde del abismo, también es para quienes parecen tenerlo todo en orden. Piensa en Nicodemo, un fariseo respetado y un maestro de la ley. A pesar de su posición, estaba perdido espiritualmente, buscaba respuestas, algo más. Se acercó a Jesús de noche, porque temía ser visto por los demás. Juan capítulo 3. Jesús no lo rechazó, al contrario, le ofreció el mensaje más transformador de todos, el nuevo nacimiento a través del Espíritu. Y aunque el proceso de Nicodemo no fue inmediato, la semilla de esperanza que Jesús plantó en él dio frutos más adelante. Esto nos muestra otro aspecto vital de ser portadores de esperanza: la paciencia. No siempre veremos resultados inmediatos, pero nuestra responsabilidad no es transformar corazones, esa tarea le pertenece a Dios. Nuestra labor es sembrar, confiar en que su Espíritu hará el resto. Gálatas capítulo 6, versículo 9 nos anima: «No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos». Aquí es donde nuestros propios testimonios juegan un papel clave. Nunca subestimes el poder de tu historia personal. Tal vez pienses que no tienes nada grandioso que compartir, pero la historia de cómo Dios ha trabajado en tu vida puede ser exactamente lo que otra persona necesita oír.
En Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, se nos dice que los creyentes vencieron a Satanás por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Testificar acerca del amor, la gracia y la esperanza de Dios no solo ayuda a otros, también fortalece nuestra propia fe. Y es que, al ser portadores de esperanza, también estamos reflejando el carácter de Dios. Él, por naturaleza, es un Dios de esperanza. Desde el principio, su relación con la humanidad ha estado marcada por su fidelidad, incluso cuando nosotros le hemos fallado. En Lamentaciones capítulo 3, versículos del 22 al 23, el profeta Jeremías declara: «Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad». Este pasaje nos muestra algo crucial: a pesar de nuestras caídas, Dios nunca deja de extender su esperanza hacia nosotros. Su compasión no tiene fin y se renueva cada día. Y porque nosotros hemos recibido esa esperanza, es nuestro deber compartirla con los demás. La esperanza que Dios nos llama a aportar no es pasiva. No es solo un pensamiento positivo o un «todo mejorará». Es activa, es firme, es poderosa. La esperanza cristiana está enraizada en algo sólido: la victoria de Cristo en la cruz. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 57, el apóstol Pablo dice: «Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo». Esta victoria no solo nos asegura vida eterna, sino también el poder para enfrentar cada día con propósito y confianza. Cuando llevamos esta verdad en nuestro corazón, impactamos el mundo que nos rodea de maneras que ni siquiera alcanzamos a imaginar. La Escritura respalda continuamente este llamado a ser agentes de transformación. Isaías capítulo 61, versículo 1 dice: «El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel». Este pasaje, referido proféticamente a Jesús, también señala al corazón de nuestro llamado como sus seguidores. No importa dónde estés ni cuál sea tu situación actual, Dios puede usarte para llevar su mensaje de esperanza a quienes más lo necesitan. Quizás te sientas pequeño, insignificante. Pero recordemos nuevamente las palabras de Jesús sobre la luz en Mateo capítulo 5, versículo 16: «Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos». Cada acto de bondad que realizas, cada palabra de aliento que brindas y cada oración que elevas puede cambiar vidas. No subestimes el impacto de una sonrisa, de una palabra sincera o de un simple «Dios está contigo» en alguien que está luchando. El mundo está hambriento de esperanza. Hay corazones rotos, personas que han perdido la fe, familias que necesitan restauración, jóvenes que buscan dirección. Y tú, con las verdades del Evangelio en tus manos, tienes las llaves para abrir puertas que nadie más puede abrir. Todo lo que necesitas es dar ese paso de fe. Ahora que hemos explorado lo que significa ser llamados a ser portadores de esperanza, toca detenernos a reflexionar cómo encaja todo esto en nuestra vida diaria. ¿De qué manera podemos alinear nuestras acciones con este llamado divino? Primero, debemos reconocer que la esperanza no se trata solo de decir que creemos en Dios, sino de vivirlo con autenticidad. En Santiago capítulo 2, versículo 17, el apóstol declara: «Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma». Este versículo no dice que nuestra salvación dependa de las obras, sino que nuestra fe activa y viva producirá frutos visibles, y uno de esos frutos es la esperanza que transmitimos. Piénsalo, nuestras acciones hablan más fuerte que nuestras palabras. Cuando otros ven que, incluso en medio de la adversidad, confiamos en Dios y seguimos adelante con fe, ellos también comienzan a preguntarse: ¿qué es lo que ellos tienen que yo no he descubierto todavía? A menudo, la pregunta subyacente en los corazones de las personas es: ¿por qué debería confiar? ¿De dónde puedo sacar fuerzas? Y aquí es donde nuestra esperanza encuentra su ancla. Hebreos capítulo 6, versículo 19 nos lo dice con claridad: «La cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo». Nuestra esperanza no se basa en las circunstancias del mundo, que cambian como el viento, se basa en Dios, inmutable y fiel. Al vivir apuntando hacia esa ancla, somos un testimonio viviente de que existe algo más grande y eterno. Pero, como humanos, sabemos que no siempre será fácil. Habrá días en que nos sintamos agotados, incapaces de portar esperanza incluso para nosotros mismos. En esos momentos, debemos recordar que no estamos solos.
Jesús nos ofrece su carga, una carga ligera. En Mateo capítulo 11, versículos del 28 al 30, Jesús nos invita: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga. Otra reflexión importante es cómo podemos escuchar y responder a las necesidades de esperanza a nuestro alrededor. Esto requiere sensibilidad espiritual. No siempre es un acto grandioso, muchas veces es observar a ese amigo, vecino o colega que parece estar luchando y preguntar: ¿puedo orar por ti? Ese simple gesto puede abrir una puerta gigantesca para que ellos experimenten a Dios. La clave para ser auténticos portadores de esperanza está en nuestra dependencia total de Dios. Pretender llevar esperanza con nuestras propias fuerzas es como intentar alumbrar una habitación con una lámpara desconectada de la electricidad. La fuente de nuestra luz es Cristo, y solo a través de Él podemos reflejar esa esperanza al mundo. En Juan capítulo 15, versículo 5, Jesús lo explica de manera sencilla: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Esto implica tiempo en su presencia a través de la oración, la meditación en la palabra y la comunión con otros creyentes. Es en esos momentos donde nuestro espíritu se recarga y somos recordados de la esperanza que ya habita en nosotros. Además, debemos estar siempre preparados para compartir esta esperanza con otros. La palabra nos instruye en 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Fíjate en dos cosas clave aquí. Primero, debemos santificar a Dios en nuestros corazones, es decir, vivir con una plena conciencia de su señorío, y segundo, debemos estar listos para responder con humildad cuando alguien se acerque buscando entender la fuente de nuestra paz. Esto no significa que tengamos que tener todas las respuestas o ser expertos en teología. Muchas veces, un corazón dispuesto y un oído atento son suficientes para mostrar a otros el amor de Dios. Reflexionemos también en la conexión entre la esperanza y la acción. La esperanza no es algo que simplemente proclamamos verbalmente, es algo que vivimos. El mundo está lleno de palabras vacías, promesas rotas y discursos sin substancia. Pero cuando nuestras vidas reflejan las verdades del Evangelio, la esperanza cobra vida. En Isaías capítulo 58, versículos del 6 al 7, Dios describe el tipo de acciones que reflejan su corazón. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues en casa. Que cuando veas al desnudo, lo cubras, y no te escondas de tu hermano. Estas son acciones prácticas, visibles y tangibles que llevan esperanza a los demás. Al vivir de esta manera, mostramos al mundo que el Dios que adoramos no es un concepto abstracto ni una idea lejana. Es un Dios presente, activo, que se preocupa por cada detalle de nuestras vidas. Al reflejar su amor a través de nuestras acciones, llevamos esperanza de manera real y poderosa. Pero no olvidemos que esta esperanza no solo es para quienes están fuera de la iglesia, también es vital entre nosotros como cuerpo de Cristo. En Hebreos capítulo 10, versículo 24, se nos instruye: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Como creyentes, tenemos la responsabilidad de edificar y animar a nuestros hermanos y hermanas en la fe. Vivimos tiempos donde aún dentro de las iglesias hay personas que cargan con pesares ocultos, y somos llamados a ser un puente que les acerque al consuelo y la restauración que solo Dios puede ofrecer. Por último, la promesa de esperanza eterna es una de las mayores bendiciones que tenemos para compartir con el mundo. No estamos llamados a ser portadores de una esperanza que se desvanece con el tiempo, sino de una esperanza que se extiende a la eternidad. Romanos capítulo 8, versículo 18 nos recuerda esto de una manera poderosa: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Cuando comunicamos esta verdad, ayudamos a otros a mirar más allá de sus circunstancias actuales y a encontrar fuerza en la promesa de lo que está por venir. Hemos explorado por qué Dios nos llama a ser portadores de esperanza, y si hay algo que quiero que lleves contigo al terminar este mensaje es esto: tú no estás aquí por accidente. Dios te ha colocado en este tiempo y en este lugar con un propósito único. En un mundo donde reina con frecuencia la desesperación,
Eres portador de una verdad transformadora, una verdad que puede cambiar corazones y vidas de manera eterna. La Biblia lo dice claramente en Jeremías capítulo 29, versículo 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios no solo tiene un plan para tu vida, también tiene un plan para que seas un canal de esperanza para los demás. Tal vez te preguntes, ¿por dónde empiezo? Empieza en tu hogar, en tu lugar de trabajo, en tu comunidad. Escucha. Observa. Identifica esas necesidades que muchas veces están gritando en silencio. No necesitas grandes recursos ni una plataforma masiva. Basta una palabra de ánimo, un gesto de amor, una acción inspirada por el Espíritu Santo. Recuerda que cada pequeño acto de esperanza tiene el potencial de desencadenar un cambio monumental. Vivir como portadores de esperanza también significa mantener nuestros ojos fijos en Jesús, quien es el autor y consumador de nuestra fe, Hebreos capítulo 12, versículo 2. Cualquier momento en que sintamos que nuestras fuerzas fallan, que la tarea es demasiado grande o que no estamos calificados, detengámonos y recordemos que nuestra luz no proviene de nosotros mismos, sino de aquel que venció al mundo. Jesús nos prometió en Juan capítulo 16, versículo 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Esa es la fuente inagotable de nuestra esperanza. Así que te dejo con un desafío, deja que tu vida sea un testimonio viviente de la esperanza de Cristo. Que donde quiera que vayas, las personas se pregunten qué es esa luz que llevas contigo. Que en los momentos de dificultad recuerdes que estás capacitado y llamado por el propio Dios para ser su representante aquí en la tierra. Y ahora, quiero escucharte a ti. ¿De qué manera puedes ser un portador de esperanza esta semana? Comparte tus ideas en los comentarios, ora por alguien que conozcas que necesite esperanza, o simplemente comparte este mensaje con alguien que lo necesite. Actúa. Porque hoy más que nunca, el mundo necesita portadores de esperanza. Y tú eres uno de ellos.